Radio Alma Cristiana no se detiene 24 horas por la gracia de Dios, proclamando el Evangelio. Jesucristo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Te podemos sentir. Bienvenidos a su programa Un Café con Jesús. Yo sé que nos extrañaban. Tomamos vacaciones por la semana pasada, pero estamos aquí firme como cada sábado, deseando que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y aquí tenemos de nuevo a nuestra hermana Dalgisa con nosotros. Amén. Dios les bendiga a todos y es un placer compartir este Café con Jesús y específicamente hablar de la palabra de Él. Amén. Yo le dije a la hermana Giovanni cuando ella inició, a usted se le va a hacer difícil salir de mí. Y fíjese que le ha pasado lo mismo a la hermana Dalgisa, pero yo le envié una nota de voz a nuestra hermana de un radio escucha que le encantó el programa pasado y realmente están muy contentos con su llegada. Así que esperamos a la hermana Giovanni para que ahora seamos el trío explosión. Amén. Así que sierva, le esperamos. Pues nada, hermanos, en este día vamos a estar leyendo la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, desde su versículo 3 a su versículo 8. El tema de hoy es un tema muy interesante, se llama crecimiento espiritual. Y justamente, sierva, tomé el atrevimiento, diría yo, de tomar este tema, porque me encontré a unas personas cristianas justamente mientras iba caminando y me decían: wow, pero vi que estás en la radio, estoy viendo que estás haciendo tal cosa y que ahora, por ejemplo, en el concilio ya te aumentaron y que tú eres misionera predicadora, ya no eres solamente misionera, veo que tu crecimiento espiritual. Y yo como que a todo lo que me decían decía sí y sí, pero luego cuando yo voy caminando, yo decía, pero crecimiento espiritual, o sea, el ser humano entiende que cuando tú vas logrando cosas dentro de, ya sea una secta religiosa o sea en otras cosas, entienden que ese es el tipo de crecimiento espiritual, cuando vemos que la Biblia le llama crecimiento espiritual a otra cosa. Correcto. Entonces, ahí es que quiero entrar el día de hoy. Así que vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, desde su versículo 3 a su versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos en esta hora que tú nos des sabiduría, Padre, para hablar sobre ella. Y te pedimos por cada creyente y por cada persona que aún no conoce de ti, para que sea tú obrando de una manera especial a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sierva, fíjese que vemos aquí en Pedro, donde Pedro da unas características totalmente distintas a lo que la persona entiende que es un crecimiento espiritual. Entonces, la primera pregunta sería esa, o sea,
qué es el crecimiento espiritual a la luz de la palabra, no a la luz de lo que nosotros entendamos, a lo que nosotros creamos o a lo que se ha vendido actualmente, porque lo he visto mucho también cuando una persona tiene un canal de YouTube, cuando una persona, Dios lo está usando en algún ministerio, que veo que también se usa esa palabra. Tiene muchos seguidores. Amén. Entonces, dígame usted, sierva, vamos a hablar a la luz de la palabra. Ok. Me gusta mucho esta cita bíblica porque Pedro, como nosotros sabemos y hemos hablado de Pedro, donde su nombre significa dureza o firmeza, pero entendemos que no era Pedro, era Simón antes. Y aquí en esta carta, Pedro está hablando, es al interior del hombre o mujer o siervo de Dios. Porque en la primera él habla en base a lo que te van a perseguir y te van a buscar. Pero aquí está hablando, cuídate entonces de los falsos maestros, de las herejías. ¿Okay? Entonces aquí entra la palabra conocimiento. ¿Sí? Y él inicia en esta carta, si podemos verlo, como el siervo. El siervo. Él inicia aquí en su versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, donde lo que él presenta primero es la característica de cualquier cristiano, siervo, no el apóstol, Gloria a Dios. El nombramiento, el licenciado, sino el siervo. Que no estamos, ojo, no estamos criticando a quien lo use, porque si usted claro, obtuvo su título, pues gloria a Dios. Pero vemos que estos siervos se gloriaban más en el Señor que en cualquier otra cosa. Amén. Entonces, en esta parte de crecimiento, la palabra crecimiento tiene muchos aspectos, pero el aspecto aquí es espiritual. Nosotros crecemos, el ser humano tiene un crecimiento tope. Por ejemplo, en el sexo masculino el crecimiento es hasta los 25 años físicamente. Exacto. Pero su crecimiento en experiencia humana es hasta que muera la persona. Igualmente, entonces, cuando estamos hablando aquí de crecimiento espiritual, es algo específico. Y el inicio de nuestro versículo dice, participación de la naturaleza divina. Cuando está hablando de lo divino, aquí no está hablando de título, ni está hablando tampoco de profesión, ni habilidades que tú tengas, sino está hablando del ser, del Amén. hombre en sí. Entonces, esta parte de crecer, por ejemplo, yo recuerdo cuando el Señor le dijo a que era maestro de la ley, oye, es necesario que tú nazca de nuevo. Pero él ya grande, un rabino, dice, pero ¿cómo es posible? Él me estaba entendiendo, ¿cómo es posible que yo voy a entrar al vientre? No, no es de eso. Tú tienes que nacer, entonces tú usas la palabra de agua y espíritu. Amén. Entonces, esto hasta el día de hoy muchas personas se han confundido. Crecimiento espiritual, tener una iglesia grande, tener seguidores, tener, por ejemplo, una tarima donde tú des varias campañas, o crecimiento espiritual, también mucha gente lo cree, que tú vas y hay 2 o 3 paralíticos, los paralíticos se paran. Sin embargo, no son no son las manifestaciones del poder del Señor, porque la manifestación del poder del Señor no crece, son las mismas. Entonces, pero sí nosotros tenemos entonces el aspecto del crecimiento espiritual. Y en este versículo 3 hay una palabra específica que dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ay, gloria a O Dios. sea, que el crecimiento espiritual es directamente de Dios. O sea, Es directamente proporcional al conocimiento que tengamos de Dios, a esa relación que tengamos con Él. Exactamente. O sea, que no es lo que yo como humano pueda hacer, sino lo que el Espíritu de Dios, ¿okay?, tenga en mí o haya puesto en mí. Y quiero, por ejemplo, dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida. O sea, nosotros no podemos negar nada de lo que somos. A la piedad nos ha llamado o nos ha sido dado por el divino poder de Dios. Nuevamente, arriba dice, naturaleza divina, el divino poder de Dios. O sea, cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando del conocimiento que Dios tenga de Dios o que Dios te ha puesto en ti. Pero cuando hablamos de conocimiento, todo el mundo en su casa tiene una Biblia.
Amén. Muchos profesionales saben que dice Génesis. Claro que sí. Muchos presidentes en diferentes países saben lo que dice la y Biblia. utilizan la Biblia. Y tienen, pues podríamos utilizar la palabra conocer, ¿verdad? Tengo el conocimiento. Yo sé que dice, qué dice de Dios, qué dice de Jesús. Pero el conocer realmente, el crecimiento espiritual, es el dejar que Jesús entre a tu vida. Cuando entra a tu vida, entonces tu espíritu, como dice la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo, vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces esa parte específica es que está hablando de ese crecimiento espiritual. Wow. Y podríamos también hablar de Juan. Cuando Juan dice en su capítulo 4, a partir del versículo 22, y llegará la hora donde vendrán adoradores que me van a adorar en espíritu. Y en verdad. Ahí vuelve la palabrita. Espíritu y verdad. Entonces está hablando específicamente de ese crecimiento, de esa humanidad tuya, donde tu espíritu es transformado y se pega al espíritu del Señor. Y podríamos decir que cuando hablamos de eso, el apóstol Pedro le está diciendo, las cosas viejas que ustedes tienen, no vivan así. Es como que Pedro está recordando, ya yo no soy el Simón, tengo que tener cuidado. Cuando yo entonces, el Simón sigue en mí, cuando las cosas viejas que yo hacía, cuando quedan cosas del mundo en mí, no he crecido. O sea, Amén. El crecimiento espiritual es que el mundo en ti ya no tiene un parámetro. Menguar es yo para que crezca Jesús. Exactamente. Amén. Eso es crecimiento, porque muchas veces, ¿verdad? Mientras más tú te acercas a Dios, más te alejas del pecado, más crece Amén. espiritualmente. Y mientras más yo me busco, mientras más me santifico, más crezco. ¿Okay? Mientras yo, oye la palabra, es diferente decir, mientras tú más estudias, consigues varios títulos, tú haces teología, haces maestría, haces un PhD, un doctorado, tú creces, no. Mientras más yo me alejo del mundo, de los deseos, las pasiones y las concupiscencias del mundo, entonces yo crezco espiritualmente. Este es un tema muy interesante. Muy profundo. Yo sé que nos van a escribir en esta semana muchas personas acerca de este tema, porque también me preocupa que veo muchas personas culpándose dentro de la iglesia porque dicen, pero yo veo a fulano que ya lo invitan a predicar a ciertos lugares, yo veo que fulano ya creció espiritualmente porque está haciendo esto y aquello y yo todo el tiempo sentado en la misma silla. Y esa comparación crea incluso cierto celo espiritual dentro de la congregación y es preocupante porque, vuelvo y digo, o sea, estamos tergiversando la palabra y malentendiendo los conceptos de que porque una persona salga mucho de su congregación, tenga muchas invitaciones, sea reconocido, está creciendo espiritualmente, y veo mucha gente que se siente afectada por este caso. Claro. Realmente es muy fácil confundirse cuando tú quieres lograr lo que tú quieres. Por ejemplo, el celo espiritual, no existe el celo espiritual. Lo que existe es cuando tú celas, es la palabra, porque estamos hablando de una obra de la carne. Amén. Cuando una obra de la carne, el celo, el que yo veo que tú estás predicando más que yo, entonces tengo un celo. Al tener el celo con una obra de la carne, ya mi crecimiento no está en Cristo, ya estoy menguando. No estoy avanzando, sino que estoy menguando. Entonces, por eso, cuando hablamos de crecimiento, es una actitud. Es una actitud mental, donde tú, por ejemplo, si podemos hablar de los versículos más para abajo, dice ese versículo, a la fe. O sea, esa fe. Si tú tienes más trabajo espiritual que yo, no significa que tú estás creciendo más que yo. Si tú en la iglesia, tú predicas, tú cantas, tú tocas, tú eres Bob Bunny, no significa eso que tú tienes más crecimiento espiritual, porque las actividades en la iglesia o los nombramientos en la iglesia no hablan de crecimiento, sino tus frutos. Exactamente. Porque muchas personas en la iglesia no tienen espacio ni días de la semana libre, pero sin embargo su espiritualidad, cuando hablan, cuando se mueven, cuando van a ayudar a alguien, se ven. O sea, porque el crecimiento espiritual no es un título, vamos y recordamos. Por eso dijo el apóstol, el siervo del Señor. Entonces es un tema muy, muy, muy profundo, muy profundo, que no nos daría la hora, sino simplemente son pinceladas lo que estamos dando aquí. Amén. Porque la palabra espiritual es muy divina
y abarca todo el ser humano o abarca a todo Dios, a todo el Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un aspecto de nuestra vida que todavía nuestra concupiscencia no la hemos trabajado, entonces no estamos creciendo. Es que lo que yo digo, que hablar de lo espiritual es hablar de algo integral, donde todo debe de ser completo, donde tú no puedes estar bien en una parte y entonces estar incompleto en otra, y eso es lo que pocas veces entendemos. Claro, por eso dice aquí el apóstol que nos llamó. Cuando Él nos llama, muchas veces, muchos de nosotros creemos que simplemente el llamado, el yo estar ahí, me hace a mí. No, porque el llamado me hace entender. Hey, Él me llamó y yo lo entiendo. Entonces, cuando yo lo entiendo, yo crezco. Porque muchas personas, tú tienes un llamado. Hay personas en la iglesia que están sentados con diferentes llamados. Quiere decir, con diferentes facetas. O podríamos decir también la palabra talento. O si quieren ponerle dones, pero no lo desarrollan. Entonces, su crecimiento espiritual no es adecuado. Porque tienes el llamado, pero tu trabajo que tú estás haciendo internamente y que se exterioriza no está dando el crecimiento espiritual. Entonces, es una parte tan importante porque crecemos primero hacia adentro. Amén. No hacia afuera. Por eso la palabra espiritual. Primero crezco hacia adentro. Y lo reflejo hacia afuera. Y lo reflejo hacia afuera. Y como digo hacia adentro es porque mi espíritu tiene que ser purificado, moderado, Amén. santificado, prudente, calculado. Eso significa crecimiento. No, y que la misma Biblia dice que el que cree que es santo, que se santifique más. O sea, nos está diciendo, cuando tú creas que tú estás perfectamente bien, entonces sigue haciéndolo para que seas mejor, porque siempre va a haber algo que te va a faltar. Claro, por ejemplo aquí en el versículo 4, y como vamos a hacerlo bíblicamente, como dijo, ¿verdad? Vamos a hacerlo bíblicamente, dice, por medio a los cuales nos has dado preciosa y grandísima promesa. Cuando el apóstol habla de esto, preciosa, pues diga yo, pero qué precioso. ¿Es precioso morir en una cruz? No es precioso. ¿Es precioso que te maltraten? No es precioso. ¿Es precioso que te persigan? No es precioso. ¿Es precioso que te sientas mal? No, sin embargo, la muerte de Cristo fue preciosa. La redención de Cristo fue preciosa. El sacrificio de Cristo fue precioso. Y dice aquí, grandísimo. Eso es lo más importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de crecimiento espiritual, es yo entender cuál es el verdadero valor de la muerte de Cristo en mi vida. Oh, wow. Y no es de que pararme en un púlpito, es yo entender que en qué yo lo estoy faltando a mi Cristo. Cuando yo falto, detengo mi crecimiento, me estanco. Cuando yo le falto a mi Dios. Entonces, ese sacrificio tan hermoso, tan precioso y tan grande, merece que yo, mi mente, por ejemplo, nosotros crecemos de los pies hasta la cabeza, pero el cristiano crece de la mente hacia arriba, de la frente. Ay, ay, ay. El crecimiento del cristiano no está en el púlpito, ni en el lugar, ni en el país que Dios te lleve, ni que vayas a las naciones, es de tu mente. Escuchen eso bien, por favor. De la frente hacia arriba. Porque muchos creemos, está creciendo porque está. No, de la mente hacia arriba, que se va a ver ese cambio que tú tienes. Ese cambio de conocimiento, como dice ahí, de conocimiento. Mientras más yo conozco a Dios, más crezco. No dice mientras más yo predico, no dice aquí. Exactamente. Mientras más me dan like, no lo dice aquí. No. Mientras más yo conozco. ¿Y qué significa conocer? El conocer significa que yo, mi persona, va a dar a entender al mundo entero por medio de testimonio de que yo estoy creciendo, estoy cambiando. Amén. Y cada día estoy haciéndolo mejor. Eso es crecimiento. Es que yo digo que el evangelio es desaprender para aprender. Porque uno viene con tantas cosas, con tantas actitudes, un crecimiento que no es el real. Entonces, cuando aquí tú te encuentras con la palabra y te dice, mira, tú lo hacías así, pero ahora no es así, es por aquí. Entonces es un cambio total, radical, como decimos, y por eso mucha gente nos llama radicales, pero realmente eso es el evangelio, es un radicalismo en muchas cosas que la gente entiende que son normales, que está bien hacerlas, pero que la Biblia te dice todo lo contrario. Sí, y cuando hablamos de ser radical, significamos de llevar reglas. Amén. Porque cuando tú no tienes a Cristo, tú vives como tú quieras. Tú vas donde tú quieras. Tú piensas lo que tú quieras. Tú comes lo que tú quieras. Tú andas como tú quieras. Pero cuando ya tú conoces a Cristo, entonces tú dices, ya ahora yo tengo que someterme. No hablo yo, no vivo yo, no pienso yo. Entonces, más Cristo esa vive parte en mí. de radical es
yo lo puedo encajar en que ya no vive Adalgisa, ya yo soy la sierva, la cristiana, la evangélica, o como muchos le gustan, el profeta, el evangelista, así como le gusta llamarse así. Es decir, realmente es muy interesante ese tema, porque hay personas que tienen 30 años en una iglesia, 15 años, 20 años en una iglesia, y no han crecido espiritualmente. Y tienen un liderazgo, son presidentes de damas, presidentes de jóvenes, alto, de caballeros, son hasta diáconos. Y podríamos hablar hasta de líderes. Amén. Que son obispos, pero su crecimiento espiritual. Se armó un problema en la iglesia y usted le ve las actitudes. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y debemos evaluarnos cada momento. Por ejemplo, aquí este versículo dice, el versículo 5, vosotros también, dice, poniendo con toda diligencia, y esto es importante, porque para mí es importante, por eso o por esto mismo añadí, entonces esa palabra ahí, ¿verdad? Vosotros ser diligente. La palabra diligente significa darte pronto, estar atento, darle prioridad, poner atención, esforzarte, porque ahora el evangelio, Jennifer, no es fácil, porque para tú ser cristiano y crecer espiritualmente, tú tienes que dar, tú tienes que esforzarte. Amén. Porque cuando a mí, por ejemplo, me hablan mal, que lo que humanamente, una mala respuesta, ¿qué es lo que merece? Otra mala respuesta. Pero ¿qué me dice la Biblia? A la dura, a la áspera, entonces tú contéstale suave. Entonces esa partecita es que yo me esfuerzo, yo soy diligente y yo me voy a esforzar y yo no voy a pecar. Entonces esa parte me hace a mí crecer. Oye, pero yo he crecido. Negarte a ti mismo. Cuando antes yo le daba toda galleta, ahora yo me detengo y callo y respiro y digo, Señor, gracias. Y aquel que me ofendió, yo no le guardo esa espinita en mi corazón, yo no le guardo ese rencor, sino que yo lo miro con amor. He crecido. Cuando el que me mira mal, yo lo miro con amor, he crecido. O sea, entonces, esa parte del crecimiento es que yo tengo que esforzarme, porque eso no lo pone Dios. Escuchen bien lo que están por ahí. Esa parte no te la pone Dios. Dios te da la facilidad y te da el espíritu. Pero aún tú teniendo el espíritu, te puedes negar a esto. Porque tú tienes, cuando vengan esas situaciones humanas que me van a esforzarte, que es lo que está diciendo. Exactamente. O yo podría decir la tentación. ¿Con qué yo soy tentada? Con lo que a mí me gusta. Esa parte que a mí me gusta, que soy tentada. Un ejemplo, la música. Me gusta el dembow en converso. Cada vez que yo escucho ese dembow, a mí se me mueven los pies solos. Entonces, ahí yo soy diligente y digo, ese dembow es para mí. Retengo mi pie, lo clavo, lo amarro o me voy del lugar. Eso es ser diligente para crecer espiritualmente. Gloria y no hemos mencionado títulos en ninguna manera. Amén. Y no los vamos a mencionar porque es que eso es lo que yo quiero que entendamos, que no es bíblico. O sea, se ha vendido un falso crecimiento totalmente distinto, y lo vemos también en Pablo, que Pablo cuando hablaba del crecimiento, hablaba de un crecimiento totalmente distinto a lo que se está vendiendo el día de hoy. Entonces, la siguiente pregunta, siervo, es ¿cómo podríamos identificar el crecimiento espiritual en nuestra vida o en la de los demás? A pesar de que lo hemos ido hablando, sí, pero lo digo por el tema de que, o sea, ¿cómo yo lo identifico en mí mismo? Y quiero que lo digamos de manera particular para que las personas que se sienten así como cabizbajo, que se sienten sin fuerzas, que se sienten que no han crecido, entiendan que si usted se evalúa, si usted identifica bíblicamente cuáles son esas cosas, esas características que dice la Biblia cuando una persona realmente crece, entendamos que verdaderamente estamos creciendo y que no necesitamos ser reconocidos, no necesitamos tantas cosas que se están vendiendo actualmente para ver que un crecimiento es genuino. Si le ponemos como ejemplo, puedo mencionar, ¿verdad?, a Juan el Bautista, que vivía en los montes por allá, en el desierto. El ministerio que nadie quiere. Exactamente. Nadie podía ver a Juan, pero sin embargo Juan lo veía. Cuando hablamos cómo yo identifico, cuando hablamos de los conceptos divinos o de la parte divinas, o estamos hablando de los preceptos, estamos hablando de la ley, estamos hablando de lo que el Señor dice que debemos hacer. Amén. ¿Cómo entonces yo identifico cuando las cosas paganas o mundanas que yo tenía la he cambiado por las virtudes? Por ejemplo, dice aquí, a la fe añádale virtud.
la palabra virtud lo que quiere decir son las cualidades positivas que hace que otro lo ve y que puedan cambiar a ser positivo. Cuando yo hablo entonces de que yo tenga esa característica, que tenga ese crecimiento espiritual, es que yo sea positiva en lo que la palabra me dice. Mucha gente tiene fe, pero su virtud, o sea, no es positiva, sino que negativa. Entonces, no existe una virtud negativa. Mucha gente dice, es una virtud que tiene. La virtud son las cualidades positivas. Entonces, ¿cuál es la virtud de Dios? Lo que Dios es bueno, misericordioso, amoroso, te ayuda, te apoya, te levanta. ¿Cuál es entonces la cualidad que tú vas a tener para esa fe? Que tus acciones sean positivas a lo que la palabra te pide. ¿Ya? En las iglesias está la Biblia, pero hay normas que tienen, o dogmas que tienen algunas iglesias. No estamos hablando de dogmas, ni estamos hablando de normas que tienen iglesias, estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor. ¿Okay? Cuando yo sé que yo estoy creciendo, cuando ya yo no miento, cuando yo no robo, cuando yo no engaño, cuando yo no adultero, cuando yo no fornico, cuando yo no engaño a mi pareja, cuando yo no quito a alguien para tomar esa posición. Ahí yo digo, estoy creciendo. Cuando no levanto un falso testimonio. Porque estoy teniendo virtudes positivas. Entonces, es importante identificarlo. Y muchos cristianos estamos en la iglesia. Y en la iglesia todavía tenemos al mundo adentro. Porque mucha gente habla del mundo adentro, hablando de lo físico. El mundo está adentro por un peinado, el mundo está adentro. Sin embargo, no. El mundo adentro es por el pecado. Esas cualidades de las obras de la carne, que por cualquier cosa yo peleo, si me miran mal. Entonces, cuando yo peleo porque me miran mal, o me voy de la iglesia, Sierva, pero es que yo he visto gente que son las más mansas, hasta que pasa algo y usted abre los ojos porque usted queda mudo con la acción de esa persona. O sea, y tú dices, pero ¿y qué fue? ¿Y qué fue? No ha crecido. Porque el crecimiento espiritual está en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Entonces, esas cualidades positivas o los preceptos de Dios que yo lo tenga, a muchos les gustan los mandamientos de Dios. O por ejemplo, ¿qué Jesús dijo? Son 10, pero dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. Y luego dijo, y amarás a tu prójimo. Ahí está. Como a ti mismo. Resumido totalmente. Como a ti mismo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de esas cualidades positivas de Dios, ese escrito de Dios, la palabra de Dios que yo tenga en mi vida, que le esté cumpliendo. Entonces, yo tengo crecimiento espiritual. Amén. No importa que no tenga liderazgo en la iglesia, o que sea el que limpie la iglesia, que no me vean, que yo sea el puertero de la iglesia. Si usted tiene las cualidades positivas bíblicas, usted tiene crecimiento espiritual. Yo espero que los radioescuchas estén, ¿verdad?, atentos a este mensaje del día de hoy, y espero que nos escriban, porque sé que Dios está hablando a la vida de cada uno de nosotros. Sierva, ¿qué es lo único que detiene el crecimiento espiritual? O como mucha gente le dice, estancamiento. Yo estoy estancado espiritualmente, y lo he visto mucho cuando las personas entienden que no lo están invitando, que no lo están convocando, que el pastor no le está dando como las oportunidades. Generalmente es ahí cuando la gente dice, estoy estancado espiritualmente. Pero realmente a eso se refiere la Biblia cuando habla de un estancamiento espiritual. No. Si nosotros nos vamos a la antigüedad, podemos ver, si nos vamos al Antiguo Testamento, que los hombres de Dios en aquel tiempo tenían diferentes trabajos, ¿ok?, en el tabernáculo, y estaban dispuestos para cada una de las necesidades. Eso no decía que tenían crecimiento, porque son dos cosas diferentes. O sea, en el Nuevo Testamento entonces vemos que los discípulos, cuando Jesús se marcha, los discípulos comienzan un trabajo hermoso, cuando comienzan a evangelizar, a predicar la palabra, y comienza un crecimiento o una multiplicación, significando que las gentes se estaban convirtiendo y se estaban sanando, y los endemoniados estaban siendo libertados. Estaba hablando de una obra, de un trabajo, se estaba hablando. Entonces, cuando habla de ese estancamiento espiritual o ese no crecimiento espiritual, es aquella persona que continúa en pecado. Es como, suena duro, pero es así. O sea, totalmente divorciado a lo que uno tiene por entendimiento. Sí. Cuando una persona está estancada es porque está en pecado. Pero estoy hablando de un estancamiento espiritual en su mente y en su corazón, en sus acciones y en su vida.
Pero es que realmente cuando el hombre peca es que el Espíritu Santo se aparta, o sea que... Exactamente. Mientras tú tengas el Espíritu Santo, tú estés buscando y tú estés llevando la línea que el Señor te trazó, tú estás creciendo. Aunque no esté en el culto, vuelvo y lo repito, y aunque no esté en una tarima, y el Señor te lleva a las naciones. No. Entonces, cuando hablamos de ese crecimiento espiritual, lo único que me detiene a mí es el pecado. ¿Por qué razón? Los discípulos en aquel momento, el Señor disponía de ellos según las habilidades que tenían. Cuando hablo de habilidades, el que sabe tejer, va a tejer. El que sabe vender, los va talentos. A vender. Estamos hablando de los talentos. No estamos hablando de crecimiento. Hey, si tú eres elocuente, tú vas a hablar. Pero si tú eres de la persona que te da rodilla, tú vas a dar rodilla. Tú eres de lo que te gusta evangelizar con un tratado, tú tienes esa facilidad para, vamos a hacer eso. Pero tú regal 50,000 tratados, 1,000,000 de tratados, no está creciendo. Entonces, ese estancamiento espiritual, lo único que lo impide es el pecado. Que yo no deje que Jesucristo lave mi mente, mi corazón, mi espíritu y mi alma. Es lo único que estanca. Porque muchas personas dicen, pero el pastor me tiene estancado. Ay, perdón que lo diga por aquí. Ay. Pero los hermanos no me dejan crecer. Mi esposo no me deja crecer. Mi amigo no me deja crecer. En esa iglesia no me dejan crecer. Aquí, Santo Domingo, yo no voy a crecer. Me cerraron las puertas, como yo he escuchado muchas personas. Sí, pero ¿quién cierra puertas si Dios te la abre? Ay. Entonces, cuando hablamos... Esto está profundo. No, esto es hermoso, esto es terrible, como diría un predicador. Esto está terrible, esto es hermoso. Cuando hablamos de que lo único que me estanca a mí, porque que muchos tenemos que entender que Dios te pone donde te necesita. Y eso no significa que tú no estás creciendo. Amén. Dios te pone donde te necesitan. Y cuando tú te necesitas es lo que tú sabes hacer. Dios te da las habilidades. Dios te capacita. Las capacidades tampoco no significan crecimiento. Ay, Dios mío, perdón que lo dije. Porque muchas personas tienen capacidades para hacer diferentes cosas en la iglesia. Mira, gente que tocan, que barren, que disertan, que predican, que buscan, que llaman. Pero aquella persona, ¿está su nombre en el libro de la vida? Ay. Entonces, cuando yo tengo pecado oculto, cuando yo tengo situaciones todavía de mi concupiscencia que yo no le he sanado, es lo único que no me permite crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Señor, sigue hablando a tu pueblo y danos la fuerza y la sabiduría para digerir todo lo que se está hablando el día de hoy. Fuerte. Porque yo no sé si usted escuchó el radio escucha que le envié, que él decía, sí, claro. Yo estaba reacio, yo no entendía, porque muchas veces, y de hecho fue lo que yo le escribí, que la palabra nos redarguye y nos enfrenta, y muchas veces cuando nuestro corazón no está preparado para recibirla, esa es la acción de no recibirla, que muchas veces pasa en los inconversos. Pero tú nada más me dices que yo soy pecador, pero es que realmente tú estás pecando, entonces tú no lo quieres reconocer, pero tú sabes que hay un problema, y eso pasa mucho en la iglesia, y era lo que quería ahora hablar, de que usted decía, hay muchas personas que cantan, muchas personas que tienen un don, tienen un talento, pero en el crecimiento, en el desarrollo, en la acción, se caen. Y pasa mucho que yo he visto que se ha convertido como en una profesión. O sea, yo soy un profesional predicando, yo soy un profesional haciendo esto y aquello y diciéndole al otro lo que tiene que hacer, pero a la hora de yo hacerlo y de practicarlo, entonces me caigo. Yo, por ejemplo, ahí tenemos a Pablo. Pablo era preparado en la ley y preparado como hombre en diferentes cualidades. Pero Pablo, ¿qué hacía? A los cristianos era quien él perseguía. Y él no entendía hasta que Jesús le encontró. Entonces, Jesús nos encuentra. No son las habilidades. Cuando Jesús nos encuentra, entonces yo entiendo que tengo que cambiar. Por ejemplo, aquí dice, a la fe ponle virtud. Pero a la virtud hay una palabra que dice, creo que conocimiento, la que sigue. Para dárselo, ponle conocimiento. Pero a ese conocimiento, entonces ponle paciencia. Yo digo ponle porque me puedan entender. Es como que de una sale la otra. Exactamente, es como una suma. Tú tienes esta, pero ves sumándole aquella. Exactamente, yo tengo la fe, pero a esa fe, a lo bien, virtud, a lo bueno, a lo perfecto. Pero ese perfecto que tú haces, hazlo con conocimiento. O sea, no puedes buscar o ver otras raíces, tiene que seguir con la misma raíz. Y ese conocimiento que tú tienes, entonces tiene que tener paciencia. Y la paciencia es lo que
Hay una más virtud difícil. es lo que más nos falta. Un valor difícil. Esa paciencia tan, sin embargo, mucha gente no pide paciencia, porque si pido paciencia estoy pidiendo prueba. Porque si pido paciencia, pero las pruebas son las que me dan a mí la paciencia. Amén. La paciencia es una característica de Cristo, donde era paciente, esperar. Y fue probado, o sea, Dios fue mío. probado en todo. Y pero nosotros no queremos esperar. Nosotros tenemos el conocimiento y ya queremos salir corriendo. Entonces, esa partecita, a veces nosotros respondemos y no somos pacientes en responder. Y ahora que usted habla de eso, sierva, quiero tocar un punto, y es cuando una persona se convierte al Señor, que lo bautizan y quiere hacer todo al mismo tiempo. Sí, ya está listo. Y veo tantos errores de personas que no, o sea, no duran ni 2 meses porque no tienen un conocimiento de Dios, pero salieron a la calle, salieron a hacer muchísimas cosas porque ya Dios me llamó, y vemos los resultados. Claro, por ejemplo, hay un meme por ahí que anda de un predicador que hay un texto bíblico que dice, oblígalo, fuérzalo a entrar, tú lo haces tú lo obligas. Él lo esfuerza, y él cogió un palo y le dijo, tú te arrepientes ahora o no te arrepientes. Te arrepientes, porque si no te arrepientes te doy un palo. Ay, Dios. Entonces, con conocimiento. Él quería predicar, pero sin conocimiento. Entonces, ese conocimiento hay que ponerle la paciencia. Entonces, esa parte tan importante es el por qué yo no crezco, el por qué yo estoy estancado. Porque yo siempre he dicho que quien se estanca es uno mismo. Por eso dijo el apóstol Pedro, sé diligente. Amén. Cuando yo soy diligente, mi crecimiento va a ser activo. Nadie me va a detener, porque porque el Espíritu Santo no se detiene, la obra de Dios no se detiene. Esto va en avance. Y la en diligencia va ascendencia. más allá, sierva, porque pasa algo. Hay muchos hermanos que todo tiene que ser que el pastor baje la línea. El pastor es que tiene que convocar, o los diáconos son los que tienen que hacer, y después entonces yo hago. Entonces la diligencia es eso, tú no tienes que esperar a que el otro haga para tú hacer. Exactamente. Es un poquito complicado para mucha gente, porque muchas personas tienen estos sentimientos de miedo y esos sentimientos de culpa y de autoestima baja. Sin embargo, la culpa, la autoestima baja y el miedo son características carnales, no son Ay, espirituales. santo Dios. Sí, no son espirituales. Cuánta carnalidad. ¿Por qué? Porque ese Señor que te da un espíritu de poder, ¿no es así? Ay, dominio propio. ¿Qué? Ay. Que después de la paciencia viene el dominio propio. O sea, que realmente cuando hablamos de crecimiento, tú tienes que tener esos conceptos, esa fe, tienes que tener esa virtud, ese conocimiento, esa paciencia, el dominio, la piedad. Dios. Arrecia ahí. La piedad. Porque nosotros le decimos a la persona, tú eres un pío. La palabra pío está diciendo, tú eres una persona que tú has cambiado a manera positiva. Tú eres bueno, tú haces lo correcto. Impío o impiedad es hacer todo lo contrario, exacto. Entonces, muchas veces yo soy piadoso porque doy arroz. Yo llevo mucha comida Ese en la es casa. otro de los conceptos erróneos. Erróneos, pero muy fuerte, que la persona cree, no, porque yo doy comida, yo doy mi diezmo y doy mi ofrenda, y yo doy un pan a cualquiera. No es eso lo que está hablando. De esas cualidades humanas que tú tienes que tener, de cómo tú atiendes, escucha, cómo tú respondes cuando una persona tiene una necesidad, que está hablando de necesidad, no de comida, no de ropa. Exactamente. Cómo tú te paras cuando alguien te llama la atención. Yo practico, y cuando hablamos de piedad, estamos hablando de justicia. Amén. De donde yo... Y no es de justicia cuando todo el mundo me ve, porque entonces ahí también hay un problema de que mientras todo el mundo me está viendo, yo soy la persona más correcta, pero desde que nadie me ve, es otro cuento. Por eso el crecimiento espiritual, le decía, no es lo exterior, es adentro. Donde quiera que tú estés, tú vas a estar en un monte como Juan, pero puedes estar como Pedro, arriba, afuera, que todo el mundo lo ve, y van a entender que tú eres una persona piadosa, una persona que tiene dominio. Nosotros, por ejemplo, no tenemos dominio en nuestra lengua. Ay, Dios. Alábale que él vive. Y eso es importante para crecer. La boca, hermano, miren. Hay proverbios. Tenemos una capacidad para nosotros hablar. Mira cómo estamos hablando aquí. Una capacidad para expresarnos y para expresar nuestros... Hay personas que no expresan sus sentimientos. Y si lo expresan de manera agresiva o de manera limitada. Pero hay personas que expresan sus sentimientos de manera normal y hay otros que son muy explosivos. Entonces, el dominio propio tiene que ver
con todo el aspecto del ser humano, pensamientos, visión, oído, eso abarca los 5 sentidos. Amén. Ojos, oídos, tacto, olfato, Dios mío, Gusto. lengua, gusto. Entonces, cuando hablamos de ese dominio propio, ahí es que yo me doy cuenta. Refrenarme Si yo crecí. en todos los aspectos de mi vida, donde más difícil somos, porque vuelvo y repito, usted ve una persona que es la más mansa, que ni Moisés le gana, y desde que se armó un problema, el primero que coge el palo para dar es esa persona. ¿no? Y que dividen iglesias y que matan con la boca. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ese dominio propio, a mí me gusta como hacer este énfasis en que yo tengo dominio para lo que yo quiero. Para lo que me conviene. Sin embargo, el dominio propio es un elemento vital para el crecimiento. ¿Por qué? El crecimiento fisiológicamente, científicamente, duele. Cuando el niño está en crecimiento, los adolescentes están creciendo para tener el cuerpo de hombres y mujeres ya formado completo, le duelen las articulaciones, le duelen los huesos, le duelen los tendones. Pero nosotros no queremos entender que el crecimiento espiritual duele. Significa eso, que esas virtudes, esas cualidades que están ahí, esa fe, ese conocimiento, ese dominio propio, esa piedad, o esa paciencia, o la fe que tengo que tener, o el amor que tengo que tener, me va a doler. Todas las cosas que me van a hacer me va a doler, pero estoy creciendo. Y se van a obtener a través de procesos. O sea, no es que el Señor un día se va a levantar y te va a decir, toma fe, y mañana te va a dar paciencia. O sea, es a través del diario vivir que esas cosas se van a ir desarrollando. A través de la experiencia. Amén. Y cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de ¿qué? Procesos. Cuando hablamos de proceso, hablamos de dolor. Así Amén. que lo que escuchan de aquel lado, el crecimiento duele. Por eso te duele cuando tú tienes que responder de la forma adecuada. Amén. Sierva, se termina de crecer espiritualmente en algún momento, porque yo he escuchado personas, no, ya él es diácono y después del diaconado está el pastor, ya ese no va a crecer para ningún lado. Y de hecho hay personas que se van de una iglesia porque dicen, ya yo llegué hasta donde iba a llegar, ya yo lo que tengo es que fundar mi propia iglesia para entonces yo crecer. ¿Se termina de crecer en algún momento? No. El único que tiene término de crecimiento ya es Dios, porque Él es Dios y nuestro Jesús. Y aún Jesús, con su forma humana, cuando vino a la tierra como un bebé, tuvo que pasar por ese crecimiento y ese proceso como humano para que nosotros pudiéramos pasar. Entonces, el crecimiento espiritual es hasta que Cristo venga o hasta que yo muera. Ejemplo, si me dio un infarto ahorita, el Señor me libre. Hasta ese momento llegó mi crecimiento, porque dice la palabra que nosotros vamos hacia la perfección o la plenitud completa. Amén. ¿Cuándo esa plenitud completa? Cuando Cristo suene la trompeta y los Espíritus Santos, ¿verdad? Aquellos que crecieron hasta el cielo, escuchen esa trompeta. No, y él mismo dice, la estatura, o sea, te pone la estatura del varón perfecto. Bien, hermano, eso para alcanzarlo. Y esa estatura del varón perfecto es hasta llegar al cielo. Hasta llegar al cielo. Entonces, realmente, tú lograr un trabajo aquí, culminar un trabajo en una iglesia, un trabajo espiritual que Dios te puso, un talento, una habilidad, un ministerio, no significa que ya terminaste de crecer, porque nuestro crecimiento es interno. Amén. Nosotros lo que hacemos es que manifestamos lo que Dios pone en nuestras manos, pero yo crezco todos los días porque la palabra dice que son nuevas cada mañana. Y hacer nueva cada mañana, Dios diario trabaja en mí. Aún yo siendo niña, adolescente, vieja, anciana, que ya no me queden dientes, ni pueda pararme de pie por la ancianidad que tengo, sigo creciendo espiritualmente. Amén. Y de hecho que eso Dios lo usa de cierta forma, porque esos ancianos, la Biblia misma habla de que tienen ciertas capacidades y que ya luego de tener esa ancianidad, pues toman un deber dentro de la iglesia de aconsejar, de enseñar, o sea que siempre hay algo que hacer independientemente de la edad o de las capacidades que tengamos. Por ejemplo, nuestra mente, dice la palabra, que los pensamientos de Dios son muy altos. Más altos que son nosotros, sus pensamientos. a mí no lo podemos alcanzar. Entonces, hasta donde llegue mi mente no es mi crecimiento.
o hasta donde llegue mi fuerza. Que de hecho tenemos una mente limitada. O sea. Exactamente, hasta donde llegue mis pensamientos, mi idea, mi trabajo no es mi crecimiento. Porque muchas personas no saben, dice la palabra, que el Señor tiene más cosas que darme a mí que yo que pedirle. O sea, eso es así. Si Él tiene más cosas que darme a mí que yo que pedirle, significa esto, que yo todavía no sé hasta dónde Dios quiere que yo llegue. Y cuando hablamos entonces de proceso, hablamos de ese crecimiento. Por eso, ¿qué dijo Job? Justo, bondadoso, que sacrificaba, que estaba pendiente a lo suyo. Y Job era una persona ya mayor de edad. Así y dijo, es. ahora es que mis ojos te ven. O sea, que cada paso, cada día en nuestra vida, nosotros crecemos, porque cada momento, cada circunstancia es crecer en Señor, porque Él nos enseña entonces cuáles herramientas utilizar, qué formato tomar, qué acción hacer todos los días. Crecemos. Amén. Ahora me surge una pregunta que me gustaría que se la hicieran los radioescuchas, y es: cada mañana me levanto yo para crecer espiritualmente, para que mengue Jennifer y crezca Dios. Eso es lo que deberíamos de preguntarnos todo el tiempo. Si nos estamos levantando para ser reconocidos, para que lo que estamos haciendo todo el mundo lo conozca, para que digan esa es la misionera tal, es el evangelista tal, o para que cuando las personas me vean a Cristo, que era por lo que Pablo se preocupaba. O sea, no me mire a mí, no vea que llegó fulano, el que tiene conocimiento, el que estuvo a los pies de Gamaliel, no. Mira a ese que perseguía a la iglesia y que el Señor transformó. Y en cada uno de nosotros eso es lo que debería de preocuparnos, que vean esa persona que éramos antes y que está totalmente transformada para gloria del Señor. Como lo dice, o sea, que todo lo que hagamos sea como para el Señor, que es lo que ahora poco se ve. O sea, todo lo que hacemos es para gloriarnos nosotros, y vemos una desesperación en el hombre por reconocimiento, yo digo que es una naturaleza totalmente caída que viene desde Satanás, que sabíamos que fue lo que buscó. Y justamente es lo que está buscando el hombre hoy. O sea, es algo como repetitivo, que aún conociendo la historia, aún conociendo la Biblia, está pasando. Eso es importante, porque que nosotros, vuelve la palabra conocimiento. Por eso el apóstol comienza, conocimiento. El yo conocer qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo para Dios, estoy creciendo. Pero si no lo estoy haciendo para Dios, no estoy creciendo. Entonces, cuando yo entiendo esa fase de mi vida, yo estoy estancada. Cuando yo hago las cosas porque me mandaron, porque tengo que hacerlo, yo vine a la radio porque me obligaron, y yo tengo que hacerlo porque el pastor me envió, yo no estoy creciendo. Y puedo ser la persona más elocuente del mundo, pero mi crecimiento está estancado, porque mi mente está bloqueada, y tengo que entender que tengo que ser positiva. Entonces, cuando yo no hago lo positivo y yo me levanto en la mañana simplemente por levantarme y no para crecer en Dios, conocerle más y cambiar mis actitudes. Y ahora tengo yo que ir para el culto Ay, y Dios ahora mío. tengo yo que hacer tal cosa, porque el pastor me mandó, o para que el pastor me vea. Pero el Señor está viendo tus actitudes. Eso me surge a mí entonces esta idea. Una persona que está en cama, postrada en cama, porque tiene una enfermedad limitante que Dios no decide pararlo, como yo digo, Dios lo deja ahí en la cama, y tienen años en esa cama. ¿Esa persona está creciendo espiritualmente? Ay. Buena pregunta esa. Sí, están creciendo. Amén. Porque hay un trabajo. Es más, yo me voy a ir. Es que de hecho, todo lo que pasa en la vida de un creyente es para gloria de Dios, y es para Dios enseñarnos algo. Entonces, aún en ese proceso de enfermedad, algo Dios está haciendo en esa persona, algún trabajo Dios está procesando esa persona, creciendo. y esa persona está conociendo más a Dios aún en medio de esa enfermedad. Exactamente. Entonces, el tú estar sentado no significa que no está creciendo, pero el tampoco tú estar de parado de aquí a allá en cada esquina tampoco significa. Por eso es un error, un engaño, que el enemigo está engañando a mucha gente, que porque tienen mucho movimiento, que porque tienen muchas invitaciones, que porque están mucho en la calle, y que el Señor a mí no me llamó para estar sentado, y gente que ni se congregan porque viven de iglesia en iglesia predicando, y como tienen la agenda llena, es un crecimiento full, y el enemigo desobedientes, cacones, andan en desorden y están creciendo. De monte en monte, Dios bendiga. Y están creciendo. Entonces, realmente, el crecimiento espiritual es muy amplio. Muy profundo. Y muy profundo. Es como Dios. Y yo lo comparo como Dios. Ay, uno nunca termina de conocer, de aprender, de saber. No, y que esto tiene que ver con que mi viejo hombre está atrás y mis deseos están ahí. Están sepultados, pero tu carne está ahí.
Que de hecho es lo que uno hace cuando se bautiza. Le dicen, ya tu viejo hombre quedó aquí, pero hay mucho que se está resucitando. Ay, Señor, Dios mío, ayúdanos. Amén, siervo. Entonces, ya para cerrar, porque nos hemos tomado el tiempo, Ay, sí. ¿Qué debe hacer una persona para crecer espiritualmente? ¿Cuáles son esas acciones que debe de hacer una persona? Porque entendemos, vuelvo y repito, que el estar de movimiento en movimiento es un crecimiento, pero bíblicamente, ¿qué cosas, qué herramientas debo yo de hacer para crecer? El apóstol Pablo también, son muy específicos. Hay un versículo aquí que dice el 8, porque a estas cosas, las herramientas de ahorita, vosotros estamos llamados que abunden, para que no seamos ociosos ni tampoco andemos sin fruto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué yo debo hacer? Yo debo tratar de que esos conceptos, para llamarlos conceptos, o la palabra del Señor, yo voy a utilizar el mismo texto que está ahí, el 6 y el 7. La fe, la esperanza, el conocimiento, la piedad, la paciencia, el amor fraternal. Ay, Dios mío. Y el mismo amor, que es la base, yo lo voy a decir de atrás para adelante. Amor fraternal, piedad, paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud y fe. O sea, que del amor, cuando yo tengo esas cualidades, yo tengo que tratarla de conseguir. Si yo no lo tengo, me voy para allá. Gálatas 6, Gálatas 5. Fruto del Espíritu Santo. Más rápido. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esas cualidades de Cristo. Yo tengo que tratar de tener las cualidades de Cristo. Amén. O la persona de Cristo. La persona de Cristo en mi vida, la persona de Cristo en mi vida es la palabra de Dios. Esas son las cosas que yo tengo que lograr para crecer espiritualmente. Y si me falta todavía, hay una palabra que utilizan mucho ahora los siervos del Señor, los cristianos, estamos desunidos, no hay amor. Entonces, esa parte tenemos que trabajarla. Yo tengo que trabajar esas cualidades que me faltan para yo entender que mientras yo no tengo una cualidad de esa, o tengo 5, o el fruto del Espíritu, tengo 4 segmentos y son 9, o tengo 8 y medio, mientras me falta el medio. Pero que diciéndolo y reconociéndolo, las cosas no van a cambiar, que es otra de los problemas. Todo el mundo sabe cuál es el problema, pero nadie está dispuesto a trabajarlo. Es trabajar. Entonces, el Evangelio es acción. Así que Radio Escucha, le agradecemos por un sábado más estar con nosotros. Agradecemos a nuestra hermana Dalgisa por estar nueva vez aquí disfrutando un café con Jesús. Crecimiento espiritual, ese fue el tema de hoy. Esperamos que de verdad el Señor haya trabajado no solamente en nosotras, porque la palabra verdad trabaja también en uno, aunque uno es quien la da, pero Dios también trabaja en uno. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por escucharnos. Esto fue un café con Jesús.